Desde el comienzo de la creación, desde el comienzo de la obra de la salvación, el combate entre Dios y el demonio es un combate sin cuartel, sin descanso, día y noche, a todas horas. Y esto aparece desde el libro del Génesis hasta la figura del gran dragón en el libro del Apocalipsis. Toda la historia de la humanidad, todo el devenir de la historia es un combate continuo entre Dios y el demonio. Y el campo de batalla es el mundo, pero para ser más específico, el campo de batalla es mi corazón. Yo soy lo que está en juego. Dios sabe que el demonio no puede nada contra él y el demonio sabe que no puede nada contra Dios. Lo que está en juego no es ni Dios ni el demonio. Ni Dios se va a pasar al lado del demonio, ni el demonio se va a pasar al lado de Dios. Los que sí podemos cambiar de bando somos nosotros. Y este es el drama de la humanidad. El drama de la humanidad no es lo que uno lee necesariamente en las primeras páginas de los periódicos, sino este combate sórdido, amargo, este combate que terminará con la vida del Hijo de Dios clavado en el madero de la cruz. Y en este combate estamos involucrados nosotros. Primero, podemos ser personas que ignoran este combate. Hay personas que ni se han enterado que había guerra, como vosotros no habéis enterado que había 3 terroristas por aquí con bombas andando por las calles de Godel el otro día, pues como no me he enterado, no sabía que había un peligro. O sé que hay un peligro, pero no le doy ninguna importancia. Soy un irresponsable. Hay un enemigo, hay un combate, pero yo me convierto en espectador. Como se suele decir en nuestra tierra, el que ve los toros desde la barrera ve como un combate que no tiene que ver conmigo. Yo simplemente soy el público. Pero no soy un actor, no estoy involucrado en lo que está ocurriendo. ¿Hasta qué punto soy consciente de esto? Y la palabra de Dios hoy nos alerta de 2 victorias del demonio. La primera es en el profeta Jeremías, donde se queja Dios de su pueblo. Dice el profeta: escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, que es una fórmula de alianza. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. Atención. Pero no escucharon ni hicieron caso. ¿En qué consiste la victoria del demonio? En que yo me haga sordo a la voz de Dios, que yo me haga sordo a su palabra. Al contrario, caminaron según sus ideas. ¿Os suena de algo? O sea, no, el demonio no es que me dijo, mata a tu marido, roba un banco. No. ¿En qué consiste la victoria del demonio? Que yo camine según mis ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié siervos, os llamé, y os llamé, y os llamé, un día tras otro. Pero no escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Y fijaros el desánimo del profeta. Ya puedes repetirle este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. ¿Cuál es la tentación del converso, de la persona que ha tenido un encuentro con Cristo? Pensar que Dios me ha llamado cuando yo me he enterado. Oye, ¿y si Dios me llevaba llamando un montón de tiempo y yo no hacía caso? Entonces, ¿qué decimos? Es que a lo mejor no era mi momento. O sí, pero no te dio la gana de contestar, no me dio la gana de escuchar y de responder. Y con eso nos quedamos muy tranquilos. Entonces, ¿cuál es la primera victoria del demonio? Que tú no escuches la voz de Dios. En la sordera frente a Dios. Por eso uno de los ritos muy bonitos del bautismo, que lamentablemente muchas veces no se hace porque es opcional, es el rito que se llama efetá, que es cuando el sacerdote sopla en los oídos del niño o del adulto del que se va a confesar, que se va a bautizar, y se le abren los oídos para escuchar la palabra de Dios. Se le abren los oídos para responder a una llamada de Dios. Entonces, la primera victoria del demonio, que yo sea sordo a su voz. Pero en el pasaje del Evangelio, donde nos habla explícitamente de este combate de Jesús con el demonio, pero recordad que el combate no es entre Jesús y el demonio así cara a cara, tú a tú.
El combate siempre es a causa de una persona endemoniada. ¿Dónde está el combate? En la persona endemoniada. ¿Quién va a ganar a esa persona? ¿La va a ganar Jesús? ¿La va a ganar el demonio? No es un combate de tú a tú. Es un combate por el alma, la vida de una persona. Yo soy lo que está en juego. Sucedió, en aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio, fijaros, que era mudo. Esta es la otra victoria del demonio. Si él consigue que yo sea sordo a la voz de Dios, ¿qué es lo que consigue? Que yo sea mudo, porque el que no escucha no tiene nada que decir. ¿Cómo puedo anunciar la palabra de Dios? Con mi palabra y con mi vida. ¿Cómo puedo anunciar la palabra de Dios si me echo sordo a la suya? Si yo no escucho la palabra de Dios, si yo desobedezco la palabra de Dios, me echo sordo a su voz, no tengo nada que decir. La Iglesia Católica está llena de mudos, de gente que no dice nada, que no hace nada, que no anuncia la verdad, que no es misionero, que no evangeliza. Mudo. ¿Os dais cuenta cuántos mudos hay en la Iglesia? Mudos que van a la misa todos los domingos. ¿Cuál es la prueba de que escucho la palabra de Dios? Bueno, por supuesto que mi vida cambia. Pero uno de los clarísimos signos de la palabra de Dios que ha llegado a mi corazón porque he escuchado su palabra y le he hecho caso, no como dice el profeta que me dieron la espalda, es que anuncio la palabra de Dios. Ahora, si la Iglesia Católica está hecha de mudos, si está hecha de mudos en realidad es porque está hecha de sordos. Entonces nos deberíamos de parar a pensar si estamos convencidos de esto. Entonces, este combate que se ha dado entre Jesús y el demonio, que se ha dado por un poseso, este combate viene porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? Porque somos unos soberbios. Entonces, yo no me fío del que me la anuncia. Primero, no tengo Biblia. ¿Cuántos católicos leen la Biblia? ¿Cuántos católicos pueden decir que habitualmente leen la Biblia? ¿Cuántos católicos veis que van por la vida con una Biblia? ¿Vosotros sabéis lo difícil que es conseguir que la gente que viene aquí a las misiones traiga una Biblia? ¿Sabéis lo complicado que es? Pues no hay manera. Se traerán 20 libros, pero ¿te has traído Biblia? ¿Biblia? Como diciendo, ¿pero todavía se usa eso? Hay muchísimos católicos que vienen aquí que ni siquiera son dueños de una Biblia. Número uno. Pero bueno, la Biblia por lo menos ya sabemos que es la palabra de Dios, ¿no? Aunque no la leamos. Maldito el caso que le hacemos. O lo que nos prediquen o nos lean en misa si vamos a misa. Pero hay mucha más palabra de Dios. ¿Vosotros os fiáis de todo lo que dice la Iglesia? Pues si no te fías de lo que dice la Iglesia, ¿cómo vas a escuchar la palabra de Dios? Si la palabra de Dios solo se puede escuchar en la Iglesia. ¿Vosotros sabéis que vuestros obispos publican cartas pastorales? ¿Lo sabíais? ¿Sí? ¿Pues las habéis leído? O sea, si no te interesa lo que enseñan tus pastores, ¿cómo te va a interesar la palabra de Dios? ¿Vosotros escucháis de verdad lo que dicen vuestros sacerdotes, vuestros párrocos? ¿O tenéis vuestros curas élites? Porque como yo ya tengo decidido quién es bueno y quién es malo, porque quién va a saber mejor que yo si es un buen cura o un mal cura, pues estoy cerrado a la palabra de Dios. Victoria asegurada de Satanás. Ha conseguido que no escuche nadie. A mí es que este papa no me gusta. ¿No lo habéis oído recientemente eso? Bueno, pues ya he decidido que no me gusta el papa, ¿para qué le voy a escuchar? Todo lo que diga está en mal. Ya sospecha. En todo caso, si se parece a lo que decía Benedicto XVI y Juan Pablo II, que ese sí que sabía de las cosas de Dios, pues le escucho. Pero no, ya lo he puesto en sospecha. Porque mis juicios son... ¿Os acordáis lo que ha dicho el profeta Jeremías? Siguieron sus ideas. Yo no digo que tus ideas sean criminales, no, es que todo lo que dice la Iglesia tiene que pasar por el filtro de mis ideas. No tengo la docilidad de decir, yo me tengo que dejar guiar, me tengo que dejar criar, me tengo que dejar pastorear. Los papas, los obispos y los sacerdotes, que son los que me suelen predicar
alguna vez un diácono, el Papa, los obispos y los sacerdotes tienen razón cuando están de acuerdo conmigo. Eso es lo que pensáis. Pero ¿habré pensado yo alguna vez cuando yo he oído a mi párroco, no digo el Papa de Roma, a mi párroco, ¿estaré yo equivocado? ¿Yo equivocado? Pero vamos, ¿cuánto se habrá dado eso? Y como lamentablemente todo el mundo sabe encontrar un cura que piensa como yo, pues ese es el cura estupendo. Por otra parte, el no escuchar hace que yo, cuando hablo de las cosas de Dios, porque de las cosas de Dios hablamos todos, hasta los analfabetos en materia religiosa, cuando yo hablo palabra de Dios, o ¿qué decía el profeta? Siguieron sus ideas. Que cuando yo hablo de las cosas de la religión, hablo de mis ideas. Si a mí me gustan las monjitas patatín, lo que digan esas monjitas, eso va a misa. Eso es palabra de Dios. Porque son las hermanas de las monjas de patatín. Eso lo he visto yo hasta la saciedad. ¿Que no me gusta el párroco? Me voy a otra parroquia. Oye, a lo mejor es donde te tienes que quedar, es donde estás. Porque a lo mejor es el que te viene bien, mira tú por dónde. Y no nos pongamos a mirarle las tres paticas al gato, porque si fuera así, no sé por qué nos tienen que escuchar nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si hace falta ser San Juan de la Cruz para que alguien te haga caso y te escuche, pues mejor tú calladito, porque tampoco tú debes de ser la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿qué disposición tengo yo frente a la Iglesia? Porque a lo mejor, cuando recéis el credo en la misa, os voy a dar un consejo, donde dice creo en la Iglesia, tú cállate, con la boquita cerrada, porque no crees en la Iglesia. No crees en la Iglesia porque no crees ni que es una, ni que es santa, ni que es católica. ¿Tú de verdad te crees que la Iglesia es santa? ¿La Iglesia? Pues mi experiencia de la Iglesia. Cuando llegue ese capítulo del credo, por favor, cállate. Ten la honradez de callarte y de decir tonterías, porque no crees en la Iglesia. Si creo, creo. Y si no creo, no creo. Pero a lo mejor es que yo me he compuesto mi propio credo y me siento juez de todo el mundo, de los obispos, de los papas, de no sé cuántos, y todos sabemos perfectamente cómo el obispo debería de llevar esta diócesis. Vamos, que si yo fuera el obispo, si es que, mira, le voy a decir una cosa, padre, si no es mala persona, que es la condescendencia, la arrogancia con la que hablamos, si no es mala persona, lo que él debería de hacer, vamos, ¿quién mejor que tú para saber cómo se debe de gobernar una diócesis? La prepotencia, la arrogancia. ¿Y eso no son las cualidades del demonio? Y entonces, ¿yo qué me voy a poner a hablar? ¿Yo qué me voy a poner a predicar? ¿Qué palabra de Dios voy a anunciar yo? El demonio era mudo. ¿Por qué? Porque estaba sordo a la palabra de Dios. Pero por Dios, ¿por dónde nos viene la palabra de Dios? Pero hay otra área por donde nos habla Dios, importantísimo, que se llama la conciencia. Y la conciencia bien formada es voz de Dios en el corazón del hombre, pero subrayo lo de bien formada. Hay gente que no tiene conciencia. Hay personas que han triturado su conciencia. Hay personas que se han dado dosis masivas de anestesia en la conciencia. Y donde es que ya no me da ni frío ni calor, ni el bien ni el mal. Total, lo hace todo el mundo. Y ya la arrogancia llega a tales límites que lo decimos, si es que la que tiene que cambiar es la Iglesia. Madre del Dios bendito. La que tiene que cambiar es la Iglesia, no nosotros. Si es que la Iglesia se tiene que modernizar. ¿No habéis oído esas cosas nunca? ¿No las habéis escuchado nunca? ¿Cómo que la Iglesia se tiene que modernizar? Bueno, tendrá que modernizarse Jesucristo, se tendrá que modernizar el Evangelio, se tendrá que modernizar el magisterio de la Iglesia. O sea, la misión de la Iglesia es ir con un hisopo. El hisopo es la cosita que se moja en el calderillo del agua bendita con el que se echa el agua bendita, lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues la misión de la Iglesia es ir con el hisopo del agua bendita diciendo amén a todo lo que hacéis. Esa es la misión de la Iglesia. Si es que
No, es que yo no me confieso con ese cura, es que no sabes lo rígido que es, no sabes lo anticuado que es. Mira, tú habla con fulano, que te digo que es que no sabes, es que es tan comprensivo. Cáncer, pero nada, mi amor, nada, es un cáncer de... Pues, es estupendo, si en el fondo todo el mundo tiene cáncer, ¿sabes? Y será igual. Hombre, unos lo tendrán de hígado, otros lo tendrán de cerebro y otros, no sé, lo tendrán en su conciencia. Yo os lo cuento en una homilía en forma de caricatura, porque es como se quedan las cosas grabadas. Pero somos así. Nos hemos triturado la conciencia. Donde no le damos importancia a nada, nada tiene valor, nos da igual el homicidio que el adulterio, que el no sé cuántos, que el no sé... Da todo igual. Y todo recubierto de buena educación, porque hombre, ya hemos ido a buenos colegios y nos han dado buena educación, somos gente encantadora, como si eso lo pusieran en el Evangelio. Bienaventurados los encantadores. ¿Lo habéis oído alguna vez en las bienaventuranzas? Pues no. Porque en la vida no se trata ni de simpático ni de encantador. Y decir la verdad no es ser simpático ni de ser encantador. Ni Jesucristo no iba por la vida de simpático ni de encantador. Entonces, que nos paremos a pensar. O sea, ¿la conciencia qué significa para mí? La voz que me dice en el corazón lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo tienen hasta los niños, ¿eh? No sabéis qué finura de conciencia tienen los niños cuando se confiesan. Es impresionante. Que deberían de avergonzar. Los mayores, los padres deberían de oír las confesiones de sus hijos. Que se quedarían con la boca abierta a las cosas que dice un niño y sobre todo cómo las dice. La sensibilidad que tiene muchas veces un niño que el mayor ha perdido completamente. ¿Por qué? Pues porque el niño no tiene pudor para decir las cosas, las dice con la simpleza del que le da igual, o sea, no tiene ningún respeto por sí mismo, ni tiene que aparentar nada delante de nadie, ni nada de nada, ni va avergonzado a confesarse. Al contrario, a mí me ha pasado confesando niños que te hacen así, uy, es que yo he hecho una cosa, que si se la cuento, digo, madre de Dios, no sé, me parece demasiado pequeño para el homicidio, para el robo del banco de la vuelta de la esquina, y te cuento una chorrada. Pero que para el niño no es una chorrada. Y tiene una delicadeza de conciencia que tú mismo te quedas pensando, pues qué bien me ha venido lo que me acaba de decir este niño en la confesión, porque eso me ha pasado a mí, ¿eh? Que hay niños que a mí, sin darse cuenta, me han leído la cartilla. Pero mira tú. Las cosas que ellos no han perdido la sensibilidad todavía, excepto que los mayores se la irán machacando y machacando y machacando y machacando hasta que no quede ni rastro, ni viruta de la conciencia de una persona. Y no hay cosa más peligrosa que una persona sin conciencia. Eso sí que es un demonio. Cuando el demonio consigue anular la conciencia de una persona y le hace perder la conciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que pasó en el paraíso? ¿Qué es lo que pasó en el jardín del Edén? Cuando le convencen que Dios es malo y la serpiente es buena, eso lo hacemos nosotros continuamente. Cuando nosotros decidimos que el bien es mal y que el mal es bien. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que en esta Cuaresma se nos rompa la sordera para que no seamos mudos. Pero yo, ¿de qué me voy a ponerme a hablar a nadie si soy el primero que hace tiempo que no escucha ni una palabra de lo que dice la Santa Madre Iglesia? Que es el único sitio donde se puede escuchar a Dios, a menos que sea discípulo de Lutero. Así que quien no escucha a la Iglesia, no escucha a Dios. Y eso podéis escribirlo, entre comillas, Padre Christopher. Quien no escucha a la Iglesia, no escucha a Dios. Que no es más que decir lo que ha dicho Jesús. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y ellos eran la Iglesia. Y ellos negaron a Jesús, ellos huyeron porque fueron unos cobardes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús lo sabía, y Jesús lo vio. Y les dijo, quien a vosotros oye, a mí me oye. Pues si no estoy dispuesto a escuchar a la Iglesia, no estoy dispuesto a escuchar a Dios. Y si no escucho la palabra de Dios, me voy a triturar la conciencia. Y una persona sin conciencia es un demonio.